Estele.tv. Sí, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero José Marcos Aguilar Moreno. Bienvenido, tocayo, gusto tenerte aquí. Hoy trataremos un tema sobre las cimentaciones de vanguardia en la Ciudad de México. Esto es un tema muy importante debido a las características del suelo de esta Ciudad de México y sobre todo al tema de efectos sísmicos que se presentan también en este Valle de México y que tenemos pues muy cercanos los epicentros normalmente en la costa del Pacífico, mi ciudad tocayo. Afirmativo. Desde las costas de Chiapas hasta Guerrero, Michoacán y también Jalisco. Quisiera mencionar que el ingeniero José Marcos Aguilar Moreno, desde 1954, inició una larga actividad dedicada a crear temas sobre cimentaciones mecanizadas, cimentaciones con sistemas a salvo de sismos, SSS y niveles gemelos. Quisiera mencionar que es un experto en pilas, en pilotes, y entre sus obras más importantes e icónicas se encuentran las reforzamientos en ocasiones, las verticalizaciones en otro caso de la Catedral y el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, la iglesia del exconvento de las Madres Capuchinas en el área de la Basílica de Guadalupe, el edificio histórico del Instituto Mexicano del Seguro Social en el número 476 de Paseo de la Reforma en la colonia Juárez, el edificio del Caballito, el edificio de El Greco, edificio de Centro de Administración de Pemex, el edificio muy esbelto de oficinas en Paseo de la Reforma número 199, y podríamos ir nombrando una serie de edificios en los cuales ha participado con su gran experiencia, como mencionábamos, desde 1954 el ingeniero José Marcos Aguilar Moreno, pero quisiéramos de viva voz empezar a saber por qué se empezaron a utilizar este tipo de sistemas de cimentaciones de vanguardia, cimentaciones mecanizadas en la Ciudad de México. Es debido seguramente a la cuestión geológica y cómo va desarrollándose la ciudad a través de los años, mi estimado tocayo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Es correcto. Yo quisiera pedirte la oportunidad, Marcos, de pasar algunas imágenes con gusto, con las cuales la contestación que yo te pudiera dar de estas preguntas se muestra elocuentemente. Pero por lo pronto te digo que el tema es muy amplio. Deberíamos de ver cómo impacta la geología y los sismos en las ciudades, en las personas, en sus comunidades. Si me permites, puedo empezar. Adelante, mi estimado ingeniero. Muy bien, mira, debemos de ubicarnos primeramente para hablar de sismos y de suelos raros en cómo es nuestro planeta. Nuestro planeta es un cuerpo celeste en estado completo de ebullición.
de 12,000 kilómetros de diámetro. Consta de la corteza, que no es que otra cosa más que una cascarita que se ha enfriado, y creo que van pasando las imágenes muy rápido. Apenas estamos en el corte donde está la primera imagen del planeta, ¿verdad? Afirmativo. Bien, trataré de alcanzar a quien está proyectando las imágenes. Si nos regresan a la primera imagen sería conveniente y ir siguiendo la charla del ingeniero José Marcos. Ok. Correcto. ¿Quieres que continúe? Adelante. Bien. Comentaba yo que consta de una corteza, de un núcleo interior, un núcleo exterior, y la parte con la que más convivimos nosotros es el manto. Esta corteza endurecida no es una pieza monolítica, como si fuera la cáscara de una naranja. Es una placa que está rota en fracciones, llamadas placas tectónicas, sí, debidas a que el manto es como un mar que tiene oleajes hasta de 20 y 30 centímetros, y la corteza flota en ese manto caliente, desplazando a las piezas en diversas direcciones. Cuando se forma el movimiento de las placas, hay zonas de tensión en las dorsales oceánicas y hay zonas de compresión donde las placas chocan contra el continente. Cuando el continente resiste más la resistencia del empujón de las placas, las que fallan son las placas. Claro. Se meten por debajo en un movimiento que se llama la subducción. Pero hay otro tipo de fallas también. Las dorsales oceánicas son el resultado de este fracturamiento y tenemos dorsales en el Atlántico y también en el Pacífico. Sí, las siguientes imágenes. Uh-huh. Claro. Los movimientos de las placas tectónicas han formado cuencas geológicas. Esas cuencas geológicas las encontramos tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Sí. Y dan lugar. Exacto, ahí ahora sí. Ahí están las cuencas geológicas. Dan lugar finalmente a las placas tectónicas. Ok, las placas tectónicas son las fracciones en las que está rota la corteza. Y quisiera señalar una que es muy interesante, muy importante para la República Mexicana. En este mapa. Afirmativo. La placa americana está dividida en dos partes, la norteamericana y la suramericana. La mitad de esas dos placas pasa justamente, la falla atraviesa la República Mexicana en el sentido oriente-poniente. Y vamos a ver un poco más adelante en qué se traduce ese fracturamiento a la mitad de la República Mexicana. Bien, la subducción, como he comentado, es un fenómeno en que la placa avanza debajo del continente y al llegar acercándose al manto, el manto acaba por romper un tramo de la placa y al perder el equilibrio en que están esas piezas es cuando se mueve el suelo violentamente en forma de sismo. Las placas tectónicas, cuando están en compresión y en tensión, tienen una configuración. La siguiente, por favor. Tienen unos plegamientos. Una antes. La que estaba anteriormente, cuando empecé. No. Ok. Creo que no lleva el orden. Creo que no están en orden. Afirmativo. Bien, pero concluyo diciendo esa parte, que las placas tectónicas tienen pliegues. Claro. Esos pliegues tienen sus nombres. El monoclinal, el sinclinal, el anticlinal y el anticlinal invertido. Cuando la compresión es muy fuerte entre las placas y el continente, no solamente hay subducción, también nacen volcanes no aislados, sino cordilleras de miles de kilómetros de largo. De ese tamaño son las fuerzas que desarrolla la naturaleza al moverse las placas tectónicas. Bien, las placas tectónicas al moverse generan esos movimientos que nos asustan tanto, llamados sismos. Claro. En el caso las imágenes que siguen, por favor. Sí, en el caso particular de la República Mexicana,
todos los centros de sismo están alojados a lo largo del Pacífico. Pero vamos a ver cómo también en la placa tectónica que corta la República Mexicana tenemos formación también de movimientos violentos como los sismos. Obviamente que hay todo un catálogo de sismos en todo el mundo. Gutenberg y Richter estiman 1 millón por año. La verdad es que las estaciones sismológicas pueden tener 600 por año, pero hay autores que dicen que llevamos varios millones de sismos desde que el planeta nació hace 5,000 millones de años. Bien, la República Mexicana, con su perfil en el Pacífico, forma parte de lo que se llama el Cinturón de Fuego. El Cinturón de Fuego no es otra cosa que el Pacífico, el Océano Pacífico, chocando contra los continentes, tanto con América como con Asia. Bien, la franja transmexicana, esta que comenté que cruza la República, tiene una característica para todos nosotros. Esa característica es que todos los volcanes de esta ciudad, de este país, perdón, se encuentran alojados precisamente en el eje volcánico, que es la zona de la fractura a la que me referí. Cada vez que hay un sismo, obviamente, desde hace muchos años, se ha estado midiendo su intensidad. La intensidad no es otra cosa que la cantidad de energía elástica que se libera cada vez que hay alguna actividad tectónica que la genera. Y tenemos la República Mexicana con zonas en donde no hay sismos, en zonas donde los sismos son de mediana intensidad, y pegado al Pacífico tenemos la zona C y D, que son las de mayor intensidad. Salud, tocayo. Gracias. Bien, toda esta actividad tectónica y volcánica en lo que llamamos hoy en día Valle de México, formaron una cuenca cerrada. Esa cuenca cerrada, en la época del Cuaternario inferior, tenía una cierta conformación, una cierta morfología. Hoy en día, la época reciente tiene una configuración un poco diferente, es un poquito más plana, pero es una zona que está rodeada por una cordillera continua, o sea, la cuenca del Valle de México es una cuenca cerrada. Al ser una cuenca cerrada, obviamente es un gran receptáculo desde hace muchos millones de años del agua de lluvia y del agua subterránea, manantiales y demás. Esa gran zona deprimida, rodeada por montañas, fue formando lo que es una cuenca hidráulica enorme, muy grande, que por diversos acontecimientos y necesidades se fue partiendo hasta quedar actualmente en 5 lagos. Esos 5 lagos obviamente tienen un nombre que ya se los voy a mencionar a continuación. Bien, con objeto de contestar una de las preguntas que me hiciste, tocayo, sí, que es cómo hemos difundido nosotros las innovaciones en materia de cimentaciones y difundiendo la actividad tectónica y volcánica y los sismos. Participé en el 4º Foro Internacional de la Innovación, Creatividad y Desarrollo Tecnológico y Museo de Innovación en la Cámara de Diputados Federal, en el Salón Verde, en septiembre del 2017, justamente una semana antes de los sismos del 2017. En esa ocasión comenté pues que hemos construido una gran ciudad sobre un lago y eso nos ha traído serios problemas para lograr edificaciones que se adapten al movimiento descendente de todo el valle. Muy bien. Regresamos después del corte con ese importante congreso, con esa ponencia que nos comentas, mi estimado ingeniero. Cómo no, con mucho gusto. Sé parte del 6º aniversario de AzTele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical ya no temas, porque estoy con vos.
éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el Machu Picchu. Y yo encima de una llama. Pero sí. El animal no quemándome. La otra ya. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto@astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es astele.tv. 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 Ingeniero José Marcos Aguilar Moreno, experto en cimentaciones profundas, mecanizadas, pilotes de concreto. Lo estabas comentando referente a tu participación previos a los sismos del 2017, Afirmativo. en donde planteabas algunas, digamos, consideraciones para este Valle de México. Es correcto. En esa ocasión hice referencia a la falla transmexicana, Sí, que hacía muchos años que no se movía. eso es. Generalmente pensamos que nada más es la zona de subducción del Pacífico la que nos hace los sismos, pero también la franja. Una semana después estaba temblando el primer temblor del año 2017. Abordé también el tema del antecedente que tiene la Ciudad de México
como una gran ciudad. Antes de la llegada de los españoles, ya el lago de Texcoco había sido desarrollado como una ciudad incipiente. Es un islote a donde llegaron ellos por cuestiones teológicas y se asentaron en el centro del lugar. Pero para llegar a tierra firme tuvieron que hacer varias calzadas, como la de Tlacopan, la de Tepeyac y otras, lo cual hace ver que ya desde aquellos años se tenía la necesidad de salir de la gran ciudad de Tenochtitlán hacia tierra firme. Hoy en día ese Valle de México es una red de vialidades sumamente complicada. Bien, el hecho de construir en un terreno como este, tan débil, nos ha llevado a dos tipos diferentes de mal comportamiento de los edificios. El primero es cuando los edificios no pueden bajar al mismo ritmo que baja la ciudad porque tienen una cimentación rígida y da la impresión que el edificio emerge. El edificio no emerge, el edificio está quieto en su lugar y lo que baja es la ciudad. Ese es uno de los fenómenos que nos causan dolores de cabeza. Bien, el otro... Ahí tenemos en la pantalla el Ángel de la Independencia. Sí, afirmativo. En la primera imagen del Monumento a la Independencia, ustedes observen que los pináculos están prácticamente al ras de la guarnición de la banqueta. Era una banqueta circular de 42 metros de diámetro. Conforme el edificio fue ascendiendo, o sea, emergiendo, debido a que tiene 5.500 pilotes de madera, se tuvo que cambiar la banqueta de concreto por un cono truncado de pasto, que es como se está actualmente. ¿Esos pilotes son de punta? Pilotes de punta apoyados a 26 metros y están debajo del edificio, están entrelazados como si fuera un tejido de una canasta. Sí, claro. Eso le da al Monumento de la Independencia, le da una gran estabilidad. Ese edificio nunca tendrá problemas por concepto de cimentación. Sí. 5.500 entretejidos formando una canasta le dan plena seguridad. El otro fenómeno que es justamente al revés es cuando los edificios se asientan más a prisa que la ciudad. Cuando se asientan más a prisa que la ciudad, a las edificaciones vecinas las atraen hacia él y aparece la destrucción en una fuerza como aquella figura. Como esa figura. Aparece la tensión diagonal mostrando que el edificio pesado jaló hacia abajo al edificio ligero. Este es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos en toda la ciudad. Bien, para evitar todos estos fenómenos, desde hace tiempo hemos hecho innovaciones tecnológicas en materia de cimentaciones mecanizadas. Hoy en día las innovaciones han sido publicadas por la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos como innovaciones en geotecnia. Y de estas innovaciones es de donde ha salido, por la seguridad que ofrecen a las construcciones, cada vez más seguras. Ese es el objetivo justamente del reglamento y sus normas complementarias. De esa seguridad que dan es de donde ha nacido el término de cimentación de carácter estratégico o, como se comenta en el curso, una cimentación de vanguardia. Lo vanguardista es que con este sistema moderno, con innovaciones tecnológicas, las cimentaciones de cualquier tipo de edificios se hacen mucho más seguras. Como estamos viendo en la imagen, este es el Hotel Hilton, que mide 102 metros de altura, terminado desde hace 12 años, y su comportamiento ha sido excelente. Frente a la Alameda de la Ciudad de México. Afirmativo, está en la Avenida Juárez. A la derecha se muestran los equipos modernos de control con una innovación que no teníamos en el pasado. Las anclas no permiten que el cabezal se incline y para cargar el cabezal se usa un doble equipo con un cabezal auxiliar y un pistón hidráulico. Ese sistema de precarga le da al pilote, cada vez que lo descargamos para el mantenimiento, le da una seguridad de que el edificio no tiene movimientos indeseables por el hecho de estarlo descargando. Bien, entre las mejoras del sistema
Está las anclas, que tienen una corredera para garantizar siempre la condición coplanar de ese sistema de fuerzas paralelas. Además de que las anclas no permiten que el cabezal se incline, tienen, en lugar de un paso para el espárrago circular, tienen una corredera. Esa corredera permite que el cabezal siempre cumpla la condición coplanar. Bien, una cuestión que también hace a estos sistemas de vanguardia es que para pilotear un edificio que está resuelto sobre pilotes, no es necesario pilotear antes de iniciar la construcción del edificio. Se puede iniciar la construcción y a medida que va creciendo el edificio se puede ir piloteando simultáneamente. Con objeto de dar una lista muy corta, porque son muchísimos casos, de experiencias que hemos realizado tanto en edificios nuevos, como el Hilton, como en edificios antiguos a los cuales hemos recimentado para salvarlos. En la imagen estoy mostrando primero el Hotel Presidente de la Zona Rosa, a mano izquierda arriba. Ese edificio emergía, lo recimentamos y lo bajamos a su lugar, pero observen ustedes qué interesante aspecto pudimos apreciar. Se ve exactamente la deformación que los pilotes hacen en las diferentes capas del subsuelo. Pasamos también a la Catedral Metropolitana y el Sagrario, con cimientos de mampostería que tuvimos que trabajar para formarles un escarpio y en la recimentación poder poner piezas modernas de concreto reforzado para trabajar a compresión. Vimos también en la catedral la oportunidad de percatarnos de cómo eran los famosos estacones españoles. Ahí los encontramos en un buen número, no eran otra cosa más que estacas de pequeños árboles. Muestro también una recimentación muy interesante que fue del antiguo Hotel del Prado, que muestra cómo se puede salvar cualquier edificio. Se puede vaciar el subsuelo en una subexcavación importante y se construye una nueva cimentación abajo de la antigua. Y de la antigua a la nueva se construyen elementos estructurales por sismo y por carga gravitacional para bajar la carga a la nueva cimentación. Cuando ésta está tomando ya la carga, se pueden ir recortando los pilotes que hicieron emerger el edificio, dotándolos de un mecanismo. Y así se transforman pilotes fijos en pilotes mecanizados. Bien, quisiera mostrar un caso donde se aprecia claramente cómo es la fachada de un edificio desnivelado y cómo queda después de ser nivelado. El Instituto de Cardiología tiene un cuerpo que se desniveló porque no bajaba y el cuerpo antiguo sí bajaba. Nótese en la figura del lado izquierdo que el edificio de la ampliación era más alto que el resto del edificio. Después de recimentarlo y renivelarlo, quedaron perfectamente a nivel ambos cuerpos. Otro ejemplo muy interesante, por ser histórico, en la azotea de este pequeño edificio estaba la estación de 830 kilociclos, la estación de la buena música en México. Este edificio se inclinó porque el Teatro del Roble generó una gran loma al no poder bajar, porque tenía miles de pilotes en la capa dura, y tuvimos que renivelarlo. Para renivelarlo pasamos la parte alta de atrás del edificio, en donde sufría el mayor levantamiento del Teatro del Roble. Pasamos el peso a 8 mecanismos, quitamos el suelo, operamos los mecanismos una vez que la carga estaba sobre ellos y ya no sobre el suelo, y lo bajamos a su posición normal, quedando perfectamente horizontal. Otro caso de recimentación muy interesante es el de las oficinas centrales del Seguro Social en el Paseo de la Reforma, en el número 476. Este edificio consta de 3 cuerpos. El cuerpo central se vino hacia Reforma y los laterales se abrieron. Para ponerlo en su lugar, lo primero que hicimos fue poner el cuerpo central verticalmente a plomo y posteriormente cerramos los laterales
para dejar el edificio en perfectas condiciones con sus 3 cuerpos. Las juntas de construcción en el 10º piso, debido a lo que se habían separado los edificios, eran de cerca de 1 metro. El edificio quedó totalmente terminado, como se muestra en una imagen que les van a pasar, pero para lograr esa maniobra tan interesante. La siguiente imagen, por favor, nada más. De renivelar los 3 cuerpos, tuvimos que extraer 2.500 pilotes de madera. Ahí está. Ahí tienen en la imagen cómo fuimos sacando los pilotes. Los sacábamos con un equipo de hidráulico y los íbamos destazando en pedazos para que los obreros pudieran cargar tramos hasta de 30 kilos. Muy bien, continuaremos después del corte, ingeniero Aguilar. Ya, la última. Muchas gracias. Sé parte del 6º aniversario de Haz-Tele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical. Ya no temas, porque estoy con vos. Te amo, mi amor, de todo mi amor. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el Machu y yo encima de una llama, pero el animal no quemándome, la otra ya. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto@aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Aztele.tv. Aztele.tv.
Listo. Muy bien, mi estimado ingeniero José Marcos Aguilar Moreno, estamos entrando a la tercera parte de este programa, en donde seguramente nos seguirás comentando cosas muy interesantes, sobre todo de este edificio de Paseo de la Reforma esquina con Río Neva. ¿Qué nos puedes contar? Sí, mira, es un edificio muy esbelto, 60 metros de altura, que se inclinó 1 metro. ¿Pueden poner las imágenes, por favor? Sí. Se inclinó 1 metro Ahí está. hacia el norte. Uh-huh. Lo recimentamos, lo pusimos en posición vertical con el sistema de las innovaciones tecnológicas, que son lo que le han abierto ya el nombre de estratégicas, y lo hemos mantenido en 0,0 de inclinación desde hace 25 años. Muy bien. O sea, el método es muy eficaz para mover edificios, muy eficaz, porque hemos hecho innovaciones que permiten hacer ajustes metro a metro con una gran precisión. Usamos espárragos con 8 hilos, cuerda fina, y eso permite cumplir con la rigurosa proporcionalidad de movimientos de toda la planta cuando estamos moviendo los edificios. No los deformamos, los movemos tal como están. Son movimientos milimétricos. Milimétricos. Y la gente no siente nada. Claro. Llevamos ya muchos años de hacerlo. ¿Pueden estar funcionando mientras está trabajando en cimentación? Afirmativo. En las recimentaciones nunca desocupamos los edificios, los hacemos con la ocupación total. Bien, un caso también muy interesante que le dio la vuelta al mundo ya hace algunos años es la iglesia del antiguo convento de las Madres Capuchinas en el área de la Basílica de Guadalupe. Sí. La iglesia se inclinó hacia el oriente 3 metros 25 centímetros. Ahí se ve en la segunda imagen. En la segunda a la imagen derecha. Se está viendo la inclinación. En la tercera imagen se muestra el edificio de frente inclinado y hemos marcado con un marco rojo una ventana que se ve con su cuadro, creo que le llaman cenefa los arquitectos. A nivel del piso. Casi al nivel del piso. Y a la derecha mostramos cómo la ventana está a 3 metros y 25 centímetros arriba de esa posición. Después de haberse verticalizado. Ya está vertical en ese momento, es correcto. Voy a mostrar esta esquina del edificio porque en esta imagen, a ese tamaño, no es fácil distinguirla. Ahí tienen la iglesia, en la imagen la siguiente, izquierda, por favor, esa. Ahí tienen la iglesia en el margen izquierdo inferior. ¿Se ves tú con pelo, mi querido Tocayo? Todavía, pues sí, las penas. Y observen ustedes que para testigo de este movimiento puse una viga de madera en color amarillo, cortada en donde está el masking negro, con un pedacito atornillado a la cantera, que eso me hicieron la llamada de atención los arquitectos de la SPN, porque decían que en los edificios históricos no se pueden poner taquetes. Y el resto de la viga lo anclé al sistema tierra. Cuando terminamos de levantar en vilo la iglesia, sin causarle absolutamente ni una grieta, el pedacito que iba atornillado en la cantera quedó a 3 metros 25, como se aprecia en la imagen del lado derecho, y el tramo más largo quedó anclado al sistema tierra, 3 metros 25 centímetros. Si se puede levantar una iglesia sin estructura continua, sino de piedra sobre piedra, 3 metros 25 centímetros, bajar un edificio estructurado, de concreto, reforzado, moderno, pues es prácticamente... ¿A prueba de sismos? A prueba de sismos, por supuesto. Claro. Así es. Bien, para ya cerca de terminar con la presentación, quisiera comentar también que la actividad de recimentar edificios nos ha permitido poner a la luz las únicas pinturas al fresco prehispánicas. En la esquina de Justo Sierra y Argentina construí este edificio nuevo, y al excavar 650 llegamos 50 centímetros abajo del desplante de los aztecas. Se aprecia un pedacito del templo oratorio dedicado a Tlaloc, de acuerdo con lo que Eduardo Matos y el profesor Tintori dijeron, y son pinturas al fresco. Según el profesor Tintori,
hechas con la misma tecnología o la misma técnica de aquellos años, como se hicieron en Pompeya y Herculano. Estas son las cosas agradables que vale la pena ver cuando estamos haciendo recimentaciones. Hemos encontrado muchísimas cosas valiosas. Son tesoros, ¿verdad? Afirmativo. Arqueológicos. Así es. ¿Y hubo algún rescate? Sí, no se pudo rescatar por el método del estrapado. Entonces yo ofrecí a Eduardo Matos, tengo la bitácora, donde le ofrecí rescatarlo como un mueble. Lo encoframos en concreto y con unas máquinas, con unos malacates que tenía Pepe Fernández Cangas en ese momento, montando la estructura metálica, nos permitió levantarlo. Hicimos una obra de puente para meter el camión del Limba de reversa, y ahí está en la plaza, en el Museo de Antropología en Chapultepec, está en la sala prehispánica. Muy bien. Una gran satisfacción haber logrado ver otra vez a la luz del sol pinturas de los aztecas. Bien, paso a la otro tipo de cimentación, que en México se popularizó con el nombre de niveles gemelos. Se llaman niveles gemelos porque crecen al mismo tiempo las losas de arriba y las losas hacia abajo. He tenido numerosos entrevistas con reportajes, y siempre con las manos he enseñado cómo crece hacia arriba y hacia abajo el edificio, tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Fort Worth, ahí está la imagen, el señor Jack Watson, el dueño de la fábrica de perforadoras Watson, y Alan Forbes me pidieron que fuera yo a dar ahí una plática sobre este procedimiento llamado niveles gemelos en México. Toda la publicación se hizo en Fort Worth, y yo opiné que, entre otras ventajas, este sistema permite una ocupación anticipada. Y una ocupación anticipada, obviamente, es una rentabilidad anticipada también. Este método permite ahorrar hasta el 29 o 30% del tiempo que tardan las obras profundas en excavaciones muy importantes, usando sistemas tradicionales como trincheras ademadas, por ejemplo. Bien, este sistema en el gobierno lo conocieron, y la recomendación que hizo la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para que se empleara esta tecnología denominada niveles gemelos. El oficio que está a mano derecha es el oficio firmado por Rubén, no se aprecia bien el nombre, que era el director de Patentes y Marcas. No se hizo por parte del gobierno nunca el uso de esta patente en esta materia, ahorrar mucho tiempo y conceptos directos de obra. Parece ser que no solamente el gobierno, sino también los particulares han preferido usar el sistema de ataguía. Hoy en día, obras que no requieren muro Milán, se les está poniendo muro Milán por deporte o por alguna razón. En muchos casos de los que yo he visto en la Ciudad de México, se pudo haber construido con niveles gemelos sin gastar dinero excesivo en el ataguía, que se acostumbra con grandes maquinotas. Muy bien, eso será tema de otra entrevista, mi estimado, por supuesto. Ingeniero José Marcos Aguilar Moneo. A mí me resta únicamente entregarte, como siempre, un reconocimiento a tu valiosa y brillante participación en ese programa, con toda la experiencia que tú tienes desde 1954, ¿verdad? Afirmativo. Estamos hablando de 64 años, básicamente, Nada yendo más a ni nada 65. menos. Y pues te agradecemos muchísimo tu participación y la difusión de esas técnicas netamente mexicanas para la ingeniería del mundo. Yo agradezco la oportunidad que el canal astele.tv nos da a algunos autores de invenciones o de esfuerzos por hacer innovaciones tecnológicas, de hacer esta difusión. Muy agradecido. Pues nada que agradecer, estamos a la orden y seguramente seguiremos platicando sobre estos interesantes temas. Y a ustedes les deseamos buenas noches y hasta la próxima semana. Hasta luego.
Astele.tv. Astele.tv.